Pues qué bien que estamos aquí reunidos. Y fíjese, hermana, que yo no me acuerdo en qué parte leí que el Eterno dice que de dos pueblos hará uno, pero me gustaría que usted me dijera a qué pueblo es el que él se está refiriendo, hermana. Dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que en el mismo Efesios nos están diciendo que somos del linaje de Abraham y herederos de la promesa. En Efesios 12, por ejemplo, nos dice, en aquel tiempo estabas sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, ajenos a las promesas, sin Dios en el mundo, pero ahora estáis en Yeshua. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, haber sido cercanos por la sangre de Yeshua, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno. La Biblia nos habla y nos enseña, hermano, a través de ella, ¿verdad?, cómo completamente, cómo estamos injertados en el mismo árbol, al que algunas veces rechazamos y no queremos a los judíos por alguna causa que se nos ha infiltrado durante más de 2000 años, esa razón de odiar casi o de no querer o de no aceptar al pueblo judío como tal, porque el pueblo judío fue al que se le dieron las promesas, los pactos, las ordenanzas, los decretos, y no a nosotros no nos los dieron. Nosotros somos gentiles que ahora estamos en Yeshua HaMashiach y nos decimos cristianos, pero la misma raíz nos alimenta a ellos y a nosotros. No podemos tener tanta diferencia, a menos de que nuestra raíz sea alimentada por Roma o por Constantino, con fiestas paganas y odio al pueblo de Dios. Esa es la realidad. Ustedes han escuchado que seremos un solo rebaño, un solo pastor, hermano, y en Ezequiel 37 nos lo dice. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe Judá. Ese es el pueblo primero al que se le escribe esto. Y toma otro y escribe en él Efraín. Júntalos el uno con el otro y serán uno en tu mano. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Fíjese bien, de entre las naciones. Grábese eso, hermanito y hermanitos que están escuchando. ¿De dónde nos tomará el Señor? ¿De entre qué? De entre las naciones, porque fuimos dispersos. Fuimos dispersos desde hace casi 2000 años, ¿verdad? Haré con ellos un pacto perpetuo y si estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, el Eterno, santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Le ruego que lea usted todo esto. Esto está en Ezequiel 37, del 15 hasta el 28, y usted va a quedarse con la boca abierta cuando termine de leer, como digo yo, porque ¿quién es Judá? ¿Quién es Efraín? ¿Sabe quién es Efraín? Los dispersos entre las naciones. ¿Cree usted que esto es solo para los judíos? Entonces le pregunto, ¿dónde está la promesa de los gentiles para la eternidad? Si somos coherederos de la promesa, como dice Pablo, vamos a entender que podemos heredar esto por medio de Yeshua. Si se dice que andemos en sus preceptos, los preceptos de Dios y los estatutos de Dios son los de él, no son los de Constantino ni los de la Iglesia Católica, como dije, simplemente que han cambiado los preceptos de Dios. ¿Cómo es pues que vamos a ser un solo pueblo si despreciamos a los que recibieron esto directamente de Dios y nosotros a través de Yeshua HaMashiach, pretendiendo que los judíos se conviertan al cristianismo? ¡Qué barbaridad! En otras palabras, les quiero decir que los que recibieron el pacto, las promesas y las ordenanzas están realmente en la palabra. Y así es, hermana. Nosotros podríamos decir que estaríamos destituidos. Sin embargo, a través de la sangre derramada de Yeshua HaMashiach en el Calvario, nos injertaron en el olivo verdadero. Así es que, hermano, ya no celebre más cosas, no aprenda de Constantino nada, no celebre usted las fiestas ordenadas por Dios, que ya vienen y vienen muchas. Olvídese de todo lo que ha aprendido a lo largo de 2000 años en ciertas iglesias que no enseñan la verdad, y que por lo tanto sigue usted atado y no es libre. Me pregunto, ¿cuándo fue que se originó esa salida de tantos judíos para América Latina y al mundo? Y sabe que también me llama la atención que muchos judíos tienen apellidos castizos, no tienen nombres tan extraños, sino que tienen apellidos como los nuestros. ¿A qué se debe esto, hermana? ¿Podría explicarme ese fenómeno migratorio?
que sí, se lo contesto ahora. Nada más para terminar con lo anterior, quería darles la cita de Jeremías 31:31, que fue dada esta profecía 580 años antes de Cristo, donde dice que hará un nuevo pacto con la tribu de Judá y con la tribu de Efraín. Anótelo, por favor, hermano. Fueron bastantes, 580 años antes de Cristo, que profetizó Jeremías con quién haría el pacto. No es con el pueblo latino, no es con el pueblo cristiano, no es con el pueblo católico, fue con la tribu de Judá y con la tribu de Efraín. Pero ahora le tengo una sorpresa. ¿De dónde viene usted, hermano? ¿De dónde viene usted? El origen ahora vamos mío. a ver, y de dónde vengo yo y de dónde venimos ¿De dónde todos viene los que estamos oyendo. Dice el Señor en su palabra, en Mateo 15:24, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sabe usted que Israel, le quiero decir que nuestro origen latinoamericano, nosotros como gentiles, de vuelta a lo que se había profetizado, porque decían, ¿de dónde saca la hermana esto? Ha establecido con los gentiles con ascendencia israelita por la vía de Efraín. O sea, esas 10 tribus perdidas, las famosas 10 tribus perdidas, no están perdidas para el Señor. Para el Señor no están perdidas. Les quiero decir que la casa de Jacob y la casa de David, y la casa del norte es la casa de Efraín. Entonces, ¿de dónde vinieron? Dice el Señor que la descendencia de la casa de Efraín formaría multitud de naciones. De ahí la frase hebrea totalmente que se llama Melo Ya Goim, lo cual significa literalmente la plenitud de los gentiles, que es una vía profética de que Efraín estaría precisamente dentro del programa de la redención de Dios para la humanidad. Si nosotros vemos en la parte donde Amós profetizó que los hijos de Efraín serían zarandeados, hermano, todo está en la palabra, no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, Dios dice que no nos perderemos para siempre, porque Él estableció que esos gentiles con ascendencia israelita serían encontrados de nuevo y traídos de vuelta a la tierra. Así es que algún día, hermano, muy pronto, más pronto de lo que usted cree, regresaremos a la tierra, regresaremos a estar en Israel, el lugar donde nos dijeron que de allí somos. Por ejemplo, en Efesios 3:1-6 afirma que por medio del Evangelio de Dios no solamente serán llamados a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso es que Dios, queriendo mostrar todo su amor por nosotros, nos dijo que en el lugar donde nos dijo que no seríamos pueblo, allí seremos llamados hijos del Dios viviente. Que está sonando el shofar, hermano, en los cielos. El que lo oiga va a entender de lo que le hablo. El shofar es el sonido de la venida del Señor. Se convierte en esta trompeta en un aviso, hermano, que se tocará y el pastor vendrá por sus ovejas. Les recuerdo también que a la caída de Jerusalén en el año 70, hermano, una gran cantidad de judíos, varios millones, fueron dispersados por todas las naciones. Y esto lo formaba el Imperio Romano y lo llevó hasta Sefarad. Sefarad es la península ibérica, o sea, España. Allí les fue bien y debido a ciertas condiciones socioeconómicas y políticas, los reyes católicos de España firmaron un edicto de expulsión para los judíos españoles en 1492. Quiero decir que Salomón desde 922 antes de Cristo ya tenía negocios con Sefarad a través de, usted sabe que habla la Biblia de Tarsis. La Biblia habla de Tarsis. Tarsis es donde iba huyendo Jonás cuando lo atrapó el pez y estuvo 3 días y 3 noches en el pez. ¿Quién era Tarsis? ¿Qué país Tarsis actual? es España, hermano. Y Sefarad también, o sea, tiene dos nombres. Es que mire, la punta vamos a decir, la punta de España se llamaba Tarsis, donde comerciaban los fenicios y los judíos. Ya. Acuérdese que Salomón hizo operaciones marítimas por el Mar Rojo y construyó barcos. Los fenicios les hacían los barcos y de Sion-Geber llevaba el oro de Ofir. Usted lo puede ver eso en Primero de Reyes 9, 26 y 28. En los tiempos de Salomón, en el Golfo de Agaba se dominaba Sion-Geber precisamente, y era la punta de la costa del África. Entonces ellos solo tenían que atravesar el Mediterráneo y hacían comercio. Usted sabe que cuando Salomón hizo el templo, trajo las maderas del Líbano, y lo dice Hiram de Tiro, sí, le dio a Salomón madera de cedro y esto y aquello. Es
organizar la Biblia de tal manera que usted como pieza de rompecabezas la vaya poniendo en su lugar y usted se da cuenta de esta maravilla, de esta preciosidad de palabra que tenemos, que la gente, yo no me explico cómo puede decir los hermanos que es aburrido, que se duermen. Es que, hermanos, tienen que encontrarle el sabor. Dicen un dicho muy latino, que hay que encontrarle sabor al caldo. Pues aquí les digo, hay que encontrarle sabor a la Biblia, hermanito. Imagínense que los sefarditas, los judíos tuvieron que emigrar porque los sacaron, ¿verdad? Dadas las persecuciones, fueron sacados. El mismo Cristóbal Colón, descubridor de América, era descendiente de judíos, igual que Cervantes y Saavedra, el que escribió el Quijote. Tenemos grandes españoles, que se creen españoles, descendientes de judíos, porque le quiero decir, hermano, que los judíos realmente tenían un conocimiento tan vasto, un conocimiento tan grande que en ese tiempo llegaron hasta poder manejar parte de España. Ellos fueron físicos, químicos y hacían toda clase de cosas, los admiraban, los querían, eran terratenientes, participaban en el gobierno español, eran gente de mucha influencia y poder y de mucho dinero, y cuando los expulsan de España, les quitan todo, los mandan sin nada y se vienen a América. Entonces, ¿qué pasa? Se establece la Inquisición española. La Inquisición quiere acabar precisamente con los judíos, porque o se convierten al catolicismo o se mueren, o se van de España. Entonces, estos españoles recién llegados a América, que tenían su judaísmo, lo practicaban, pero también viene la Inquisición para América, a México, a Perú, y siguen sembrando el terror entre los judíos, porque los querían convertir a fuerza, y así es como muere. Inclusive el fundador de Monterrey en México muere en manos de la Inquisición, quemado vivo él y su familia. Y así era la cosa. Si no hay quien haya matado a más gente que la iglesia mayoritaria en el mundo. La Inquisición fue terrible. Definitivamente ellos tienen que cambiarse el apellido y toman, por ejemplo, los colores de la naturaleza, oficios, ciudades, y entonces se pone Sabán, jabonero, Nagar, carpintero, Hadad, herrero, Jaquín, médico, Dayan, juez, y todos los apellidos que tenían un significado en la lengua. Le puedo decir unos 400 apellidos que son totalmente españoles, y que viene como el Pérez, el Hernández. Mire, tenemos de todo, el Pérez, el Hernández, el López, el Terrazón, el Tejedor, el Toledo, el Ulloa, el Urea, Cáceres, Cádiz, Caldero, Campo, ya ves, el Campo, Dávila, Enríquez, Fierro, Fuertes, Fernández, Hassan, La Torre, La Calle, La Parada, La Parra, Lara, Laredo, Luria. Porque si usted, hermano, genéticamente ahorita está temblando porque oyó decir su apellido, que es de descendencia judía, vaya usted, adquiera el libro. Ese libro fue hecho con una gran investigación acerca de todos los apellidos, los significados. Cómprelo usted, léalo y sepa de dónde viene, porque si a usted le llama la atención y ahorita sabe, algo me dice que los judíos, que yo vengo de allí por mi familia, lea la palabra del Señor. Hermana, ¿y significa entonces que los judíos de una u otra manera también se mezclaron allá con los españoles por una parte y por la otra? ¿Estos apellidos se los ponían para evadir la persecución? Antisemitismo, precisamente, por el antisemitismo. Usted sabe que llegaron de España cantidades de judíos a Cuba. La población inicial de Cuba, de gente blanca, fue judía. Los judíos llegaron a España primero. El mismo Castro dice que es descendencia judía, el mismo Fidel Castro. Sí, por supuesto, Castro es apellido judío. Y también Chávez, hermano, desgraciadamente. Y mire, hermano, lo que le estaba comentando acerca de la cita bíblica que nos habla de Sefarad, porque le quiero decir que esto no es mentira. Si usted abre la Biblia y busca el profeta Abdías, y busca 1:20, allí dice claramente, hermano, pero claritito, los judíos de Jerusalén que están en Sefarad heredarán Negev. Hermano, yo cuando vi Sefarad en la Biblia, en Abdías, en la Reina Valera que usted tiene, y después de todas estas investigaciones y búsqueda y todo, le quiero decir que allí está el nombre de Sefarad, dice los judíos de Jerusalén que están en Sefarad heredarán Negev, porque acuérdese que todos regresaremos a Israel, porque allí es donde va a reinar Yeshua HaMashiach para la gloria de él.
su Padre eterno. Amén. Ya usted nos enseñó de que España se llamaba Sefarad y las razones por las cuales el pueblo judío se cambió los apellidos. ¿Usted podría relacionar este hecho con las 10 tribus que perdía de Israel? Explíquenos eso de las tribus. Sí, claro que sí, hermano. Las 10 tribus que según se perdieron, que al Señor no se le pierde nada, somos nosotros, todos los latinos, que somos como 80 millones de latinos con descendencia judía, los que están registrados hasta el año 90. Así es que calculamos que ya llegan a 100 millones de latinos con apellido judío, descendientes de judíos, safarditas españoles que vinieron en el 42 con Cristóbal Colón, que por cierto no era genovés, no era genovés, judío, no era genovés, era de origen judío. Es que nos han contado muchas historias que no son, hermano. Por eso tenemos ahorita registrados hasta el momento en el libro 4.502 apellidos latinos que comienzan, como le dije, de Pérez, López, Fernández y Toledo y todo lo que le acabo de decir. Y ahora bien voy a relacionar lo de las 10 tribus perdidas de Israel. Estas 10 tribus de Israel estaban en el norte, o sea, en Samaria, y las tribus del sur, que eran Judá, Benjamín y la media tribu de los levitas, estaban en Jerusalén. Se dividió cuando el reino de Salomón se dividió en dos partes. Arriba gobernaba Jeroboam. Ellos hicieron ídolos en Betel y en Dan, y entonces fueron castigados, los absorbió a Siria y los sacó al destierro, y se dispersaron en el mundo entero. Pero la maravilla de esto es que el Señor dice que Él vendrá a buscar precisamente a esas tribus perdidas, que era el plan divino de Dios, hermano, era el plan divino de Dios. Aquí no hay cuentos de que no, ¿por qué será? Porque era el plan estructurado de Dios. Él dice que los esparcidos de las naciones. Tome esto, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿De dónde nos está tomando? De entre las naciones, hermano. Y las tribus son Simeón, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, Efraín y la medio tribu de los sacerdotes levitas. Esas son las 10 tribus perdidas, pero les recuerdo que muchos sacerdotes levitas que no dejaban a Jeroboam ir a adorar a Jerusalén, al templo, y por eso les hizo esos dioses, regresaron a Israel y se quedaron en Israel. Hoy habitan en Chipre muchas comunidades de Comen Gadol, que son sumos sacerdotes, que han heredado de padres a hijos todas las tablas de la ley, los rollos de la ley, etcétera. Pero eso sería otro tema. Como mire, de la Biblia hay que hablar una eternidad y no se puede cansar. Claro que si a usted se le hacen aburrido y todos los domingos le cuentan el mismo cuento o le hablan de la siembra y la cosecha nada más, pues usted se aburre y dice todos los domingos es lo mismo, me llevan por aquí y por allá, pero me terminan con la siembra y la cosecha. Hay que enseñar, y para enseñar hay que conocer, y para conocer hay que leer. Así es que, hermanito, los invito a seguir estudiando la Biblia, por favor, amen al Señor. El Señor tiene propósito, tenemos una misión, tenemos un final feliz al lado de Él para siempre, gobernando desde Jerusalén, donde pondrá su pie en el monte de los olivos, se partirá en dos y dice que gobernará, y ya no tendremos más necesidad ni de sol ni de luna, porque Él iluminará todo. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermana.